Oye, estamos con Flavio Quesada aquí en nuestro estudio. ¿Cómo está Flavio, tan lleno de actividades? Gracias por venir a La Voz de los que Sobran. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, lleno de cosas, han sido días frenéticos y ahí tratando de ordenarme y todo eso. Pero ¿Cómo? gracias por la La invitación. llegada a Chile, rápida, ¡pa! Sí. Tiro nomás. Bueno, sí, ahí metiéndome las patas de los caballos a veces. Sí, te metieron en el Al proceso tiro. constituyente, en las peleas menos gratas del momento político, yo creo. Sí, en algún sentido, pero también agradecemos que haya personas como tú, Flavio, ahí, ¿no es cierto? Se agradece, por supuesto, porque Flavio Quesada, no sé si todos estarán enterados, es miembro de la Comisión de Expertos y Expertas del nuevo proceso constitucional. Así que entiendo que estaba leyendo aquí que el primer cara a cara se viene ya entre quienes son los expertos que comienzan para hacer este anteproyecto que después se le va a entregar a quienes son elegidos para este proyecto. Entonces esto va a ser el viernes, es la primera reunión ya. Sí, o sea, a ver, la comisión experta se va a instalar el lunes, Ya. oficialmente. Claro, el viernes va a haber una reunión como para ver aspectos administrativos y preparar lo que será el lunes, pero Perfecto. sí, claro, será el primer cara a cara, conocer a algunas personas que no conozco. Sí, pues. Igual, ¿qué esperas de eso también, no? Porque son 24 personas, son Sí. poquitos igual, van a tener Sí. que trabajar, me imagino, muy mancomunadamente, ¿no? Sí, bueno, espero que sea un espacio de cordialidad, de respeto, de entender que, bueno, así como algunos tienen visiones distintas a las mías y que yo intentaré entenderla en sus propios méritos, que de lo otro hagan lo mismo respecto a mis visiones y a las visiones, en el fondo, del mundo que yo represento. ¿Te y costó eso. decir que sí cuando te ofrecieron ser experto en este proceso? Sinceramente, no. Eso, ya. Sinceramente, no. Mira, a ver, no fue que me hayan ofrecido directamente ser experto, sino que a lo poco que se llegó al acuerdo por Chile, se me preguntó si estaba disponible para colaborar y yo dije que sí, que estaba disponible para colaborar donde se pensara que yo podía ser útil, porque creo que hay ideas muy valiosas que se han avanzado en los últimos años. Varias de ellas las conversamos aquí muchas veces, que creo también estaban reflejadas en las bases de este proceso y en las características del proceso, no obstante lo adverso que ha sido el contexto, no obstante quizás en alguna de ellas a varios de nosotros nos habría gustado ir mucho más allá, pero creo que quizás no serán 100 pasos, serán quizás mucho menos en ciertos temas que para mí son importantes, pero me parece importante defender esa idea y por lo mismo cuando me preguntaron yo dije sí, que está disponible para colaborar. Ahora, no me imaginaba que iba a ser quizás necesariamente de esta forma cuando lo manifesté, pero bueno. ¿De esta forma en qué sentido, Flavio? No, como miembro de la comisión experta a lo que me refiero. Ya, o sea, obviamente perfecto. iba a colaborar, o sea, yo ya me imaginaba algo así como lo que estábamos haciendo poco antes, más, como claro, más informar, afuera, digamos. claro, Claro. observar el proceso, informar a la ciudadanía, que es lo que habíamos estado haciendo previamente. Pero bueno, así más o menos fue como llegué a esto. Llegaste a esto y igual todavía va a hacer falta mucho informar justamente. Sí. ¿Te importa mucho ese tema como ser un nexo entre quienes están trabajando e informar de manera veraz? Porque también pasó Sí. mucho que se ha informado de manera muy descontextualizada también lo que pasaba en el otro proceso Sí. constituyente, ¿no? Sí, sí. Y por lo mismo espero que ahora sea, bueno, hubo varias descontextualizaciones y problemas evidentes en el proceso anterior, pero yo miraría el vaso medio lleno. Yo creo que eso nos permite Perfecto. aprender. Nos permite aprender, sacar lecciones para que quizás, no necesariamente, obviamente, para que ahora las cosas las podamos hacer mejor, sino que también yo digo para un futuro. Claro. Porque varias de las cosas de los principios importantes, para mencionar solo algunos, paridad, reconocimiento de los pueblos indígenas, el Estado social, que son temas muy importantes para mí, me imagino para varias de las personas que nos escuchan. Esos temas, claro, se van a discutir ahora, pero esto no es digamos, que se cierre de ahora y para siempre. Los procesos sociales, si uno lo mira más en perspectiva histórica, son, digamos, más largos y van a venir en un futuro, obviamente, desafío importante en esa materia y por lo mismo creo que es importante sacar lecciones de lo que pasó y, obviamente, también de lo que viene ahora. Lógico. La encuesta Pulso Ciudadano consigna que un 57,1% de la población tiene nada o poca confianza en el proceso constituyente.
¿Hay preocupación por eso? ¿Cómo revertir ese escenario? Sí, yo veo preocupación. O sea, yo creo que no hay que olvidarse el por qué estamos aquí. Estamos aquí porque hace no muchos años atrás, luego de muchas décadas de un creciente aumento de desconfianza hacia la institucionalidad en Chile, hubo una crisis política y social profundísima que culminó en un estallido social ni más ni menos, lo cual se intentó encauzar en el proceso constituyente anterior. Y claro, creo que un desafío también del actual es cómo intentamos, digamos, acortar esa brecha entre lo que la ciudadanía espera de la institución y lo que las instituciones genuinamente hacen o cómo se apropian también de ella. Y veo aquí un riesgo. Si antes, en el proceso anterior, hubo un riesgo que fue la permanente tensión quizás con, como se decía antes, los órganos constituidos. Claro. Lo que podríamos decir la institucionalidad o bueno, las autoridades. Yo creo que hoy en día el principal riesgo, un riesgo importante, no sé si el principal, pero un riesgo muy importante es que esto sea percibido como algo muy lejano a la ciudadanía, en lo cual no tiene incidencia, y ese es un riesgo que creo que es importante tomarse en serio. No sé si lo vamos a abordar del todo ahora ya, pero hay que ver la forma en cómo abordarlo. Sí, es complicado, ¿ah? ¿Hassan? Sí. Flavio, ¿tú no ves ningún riesgo de que el texto que sale de este proceso sea peor que la existente, la constitución existente? Creo que, mira, es una muy buena pregunta, Sí. porque es algo que yo me he dado vuelta muchas veces. Y creo que si se trabaja de forma leal a las bases del proceso y se respeta genuinamente, construimos realmente un Estado social, un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que implica, a mi juicio, algo que también es algo mínimo, que reconoce sus derechos humanos. Si esto implica mantener y proyectar el gran aporte del constitucionalismo chileno de los últimos años, el constitucionalismo mundial, que es la paridad, los derechos de mujeres y de diversidad sexual que estaban en la propuesta anterior, y que se siguen más o menos de las bases. Si respetamos lealmente las bases, yo creo que podemos tener un texto que quizás no sea el que soñamos, pero que quizás consensuamos con quienes no piensan como nosotros, y que sea algo mejor que el que tenemos hoy. Y no lo miraría, insisto, como algo tampoco cerrado. La historia nos ha demostrado que las cosas han ido siempre evolucionando y cambiando, y bueno, si me dan un ejemplo, lo estábamos justo conversando antes de entrar, si me permiten dar un ejemplo. Voy a ocupar del siglo XIX para no digamos, ver temas quizás tan recientes. Esto lo estaba estudiando ayer. En 1811 hubo una propuesta constitucional que nunca vio la luz. ¿En serio? Sí, que se propuso, entiendo que se iba a proponer, se propuso en el primer Congreso Nacional. ¿Ya? Que tenía unas propuestas para la época súper avanzadas en defensa de la soberanía popular, así que la soberanía residía en el pueblo, algo que está en las bases. Claro. Como consecuencia de ello, de que las autoridades solo eran legítimas si eran elegidas por el pueblo. Y algo que no se destacaba mucho, este es un estudio que hace Lastarria, no se destacaba mucho ahí, pero que me parece a mí importante relevarlo, el rol que se le daba a la educación pública. Decía, era el presupuesto, si no recuerdo bien, algo así, puede estar equivocado, pero la expresión precisa, pero decía, era como el presupuesto del pacto social, del pacto político, la atención de la educación pública. Esa propuesta explica muchas de las ideas de las constituciones posteriores. La constitución de 1828, que fue por lejos la más democrática que Chile tuvo en el siglo XIX, para su contexto evidentemente, porque no votaban mujeres, sí, sector popular, bueno, pero lo más democrático de aquella época es la que explica todos los avances democráticos de fines de los años 60 y principios del 70 del siglo XIX, que luego se mantienen en la Constitución de 1925 ¿Ya? Y que incluso no han podido ser revertidos hasta el día de hoy, después del tiempo de la dictadura en materia de libertades, de ciertas garantías. A lo que quiero ir con eso, que hay que mirar estas cosas en términos más amplios. Yo también en algo que le he dado vuelta harto últimamente, creo que esto más que un nuevo proceso es una
nueva etapa en un camino más largo de construir en Chile una constitución democrática nacida en democracia. Es una nueva etapa, si uno lo mira así en perspectiva más histórica, diría. ¿Cómo? Perdón, repite esa... Sí, que si uno lo mira en perspectiva histórica, creo que el problema material, no formal, porque claro, formalmente han habido 3 procesos constituyentes, 2 fallidos en el sentido que no terminaron una nueva constitución y ahora uno que no sabemos. Claro. Si uno lo mira en perspectiva histórica, la lucha por una constitución democrática elaborada en democracia ha sido un camino largo, desde antes de la propuesta de Michelle Bachelet, que claro, algunos, en los cuales me incluyo, estuvimos ahí, digamos, haciendo activismo por una constitución democrática vía asamblea constituyente. Digamos, hasta el día de hoy. En este proceso han habido avances, han habido retrocesos. Es más, mira, pensémoslo así. Con el gobierno de Michelle Bachelet, al menos el mundo progresista, podríamos decir, se convence de que en Chile es necesario una nueva constitución. Claro. Se propone, hubo propuestas, hubo gente que se autoconvocó, mucha gente que se autoconvocó. Y no solo que era necesario un cambio constitucional, sino que ese cambio constitucional tiene que ser democrático, participativo e institucional. Exacto. Ese mismo elemento, luego en el proceso constituyente anterior, que se mantuvieron y que yo creo que fueron la expresión quizás más profunda de esos valores, esos elementos creo hoy en día también están aquí presentes. Es decir, y bueno, se logró ahí un consenso, porque parte de la derecha también pactó, lo que fue el pacto de noviembre de 2019. Claro. Y hoy en día podemos decir hay un consenso, porque es el Acuerdo por Chile, un consenso que va desde la UDI hasta el Partido Comunista, en que es necesario un nuevo texto. Y elaborado de una forma democrática, es decir, vamos a través de personas que vamos a escoger, y elaborado también de forma paritaria y bueno, con ciertos principios que hay que ir expresar. Y que son principios, si los miramos también, que se explican por lo que discutimos antes. Claro. Es cierto que en el proceso constituyente anterior, como en todo proceso histórico, hubo aciertos y desaciertos, pero hubo aciertos muy importantes. ¿Qué rescatarías tú de eso que para ti es tan importante que tiene que estar presente? El Estado social, por cierto. El Estado social, y tiene que estar de forma leal. Porque ahora se ha abierto ya se está cuestionando, exacto. Hay algunos que dicen que el Estado subsidiario es lo mismo que el Estado social. ¿Cómo va a ser lo mismo? Mire, yo quiero, como esto recién está partiendo, yo quiero ser lo más empático posible con aquellos que incluso piensan muy distinto a mí. Y estoy leyéndome sus libros y su producción intelectual para entender su postura en sus propios términos. Yo pediría que para no caricaturizarlos, yo esperaría que ellos hicieran lo mismo, porque al menos tal y como yo lo concibo, y en esto que no estoy solo, es la amplia literatura escrita sobre qué es el Estado social. Así, muy en breve, es un Estado que garantiza derechos sociales, por cierto, que puede hacerlo con colaboración de particulares. Por cierto, que eso no implica que no haya derecho a la propiedad privada y que no haya... Obviamente, en el Estado social hay derecho a la propiedad privada, hay libertad de empresa. Absolutamente. Solo que el Estado, para ciertos espacios sociales, salud, educación, seguridad social, derecho a la vivienda, el Estado garantiza, incluso con colaboración de particulares, esos derechos. Obviamente eso no va a ser igual como no lo iba a hacer en el proceso anterior, de un día para otro, pero iniciamos un camino y eso para mí es lo central. Si me pregunta, daría la vida por eso. O sea, bueno, me la voy a jugar a fondo, no quiero... Pero eso creo que es un aporte muy importante. Y bueno, si me permite aquí darle no sé si primicia, pero cosas que se están hablando. En ti, claro. Bueno, muchas... ¿Qué responsabilidad? Sí. Pero sí. O sea, no sé si primicia, pero los puedo comentar, porque si tenemos que escoger una presidencia de esta comisión, bueno, lo mismo de luego en el otro consejo, y yo votaré porque haya paridad en la mesa. O sea, me parece que eso es algo, y a mí ya lo hemos acordado, los espacios de decisión tienen que haber tanto hombres como mujeres, claro, porque somos iguales y todos tenemos el mismo derecho a expresar y a ser considerados políticamente. Entonces yo, en ese sentido, apoyar una mesa más. O sea, de hecho, si son 2 mujeres, yo no tengo ningún problema en votar porque sean 2 mujeres.
buenísimo. Sí, Qué bueno un que lo piso, hayas no dicho. un techo, la paridad. Exactamente. Además que durante tantos años el hecho de que nosotras no nos hayan incluido en las decisiones públicas, digamos, hizo que nos discriminaran de maneras que son... Hasta, por ejemplo, teníamos más infartos al corazón, básicamente porque se conocían los síntomas que le daban a los hombres solamente, ¿no? El cuerpo humano, por ejemplo, que generalmente cuando uno lo veía como por dentro era solo masculino, ¿no? Claro. No conocíamos cómo es el cuerpo humano de las mujeres, que es completamente diferente. Cosas que son detalles como para entender la profundidad de lo que estás diciendo, que no es una cosa baladí, que la diversidad es lo que nos va a hacer enriquecer ese texto, ¿no? Enriquecer como país. Como país, Como exactamente. Eso es, finalmente. Oye, no sé, si quieres terminar con algo, Hassan, tenemos que terminar el programa ya por la sí, hora. Yo estoy ya. un poco complicada porque tengo una comisión que tengo que presidir en este momento. En este mismo momento. Me están esperando los concejales en este momento. Ya. Es interesante este consenso UDI a Partido Comunista que necesitamos una nueva constitución. Para gran parte de la derecha, lo deseable es una constitución similar o igual a la actual, pero escrita en democracia, porque de esa forma va a ser mucho más difícil cambiarla. De hecho, la gran ventaja que tiene la constitución de 80 es que carece de legitimidad democrática, entonces existe la posibilidad de una presión permanente para su transformación. Y ojalá que lo que salga de esto no sea demasiado similar a lo que tenemos actualmente. Tú fuiste una de las personas que dijo que habían demasiados derechos en la propuesta anterior, la propuesta de la convención. Gargarella, el constitucionalista argentino, hace esa distinción entre poner muchos derechos y asegurar cierta institucionalidad para garantizar el derecho. Y yo me hago parte definitivamente de esa idea, que es mucho más importante la parte orgánica, la parte institucional, que la parte de derechos declarativos. Paridad es un buen ejemplo, porque paridad es algo que cambia la institución, no es algo declarativo. Hay otros elementos institucionales que tú pondrías como básico en esta evaluación si el texto va a ser mejor que lo que tenemos actualmente. Yo creo que es importante que en el texto, y esto es una consecuencia, en mi juicio, del Estado social, se habilite la construcción de un sistema de servicios públicos que hagan de los derechos sociales una realidad perceptible para la ciudadanía, que que el día de mañana cualquier ciudadano, independientemente de su poder adquisitivo, pueda ir a un servicio público y perciba ahí, más que ser tratado como un cliente, como un ciudadano que es igual y digno como todos los demás. Y eso yo creo que es algo que es importante en pensar desde el punto de vista de los derechos sociales y del Estado social. Y por último, te decía que nos tenemos que ir. Yo solamente quisiera decir, yo sé y lo comprendo, que mucha gente, seguro la que nos está siguiendo ahora, al igual que yo, no fue fácil procesar la derrota del año pasado. Y lo entiendo, miran con mucho escepticismo este proceso. Y lo entiendo. Pero mire, aprovecho para pasar el dato. Quien quiera ponerlo ahí en Google, escribí una reflexión más larga en Le Monde Diplomatique, en el último número, en que hablaba razones para la esperanza en un nuevo proceso constituyente. Y en breve, lo que les diría, sí, puede ser que hayamos perdido una elección, pero es importante defender nuestras ideas siempre. Bueno, cada cual verá la manera. Yo creo que una de esas maneras, cada vez que se pueda votar, hacerlo, y en esa elección votar según nuestras ideas. Y creo que es importante defender nuestra idea, nuestras convicciones, sobre todo a quienes somos demócratas. Ahí estamos viendo la columna de la que tú nos estabas hablando, en Le Monde Diplomatique, edición chilena, Razones para la esperanza en un nuevo proceso constituyente. Creo que es fundamental, antes de decir voy a anular, antes de decir no me interesa, antes de decir cualquier cosa, creo que nosotros no actuemos como actuaron otros que estuvieron diciendo que no desde el principio, sin siquiera saber que iba a emanar de un texto. Yo al menos no lo haré. Creo que a lo mejor no estoy súper esperanzada y no tengo súper alegría, pero creo que hay que informar de todas maneras y estar pendientes de lo que pasa y dar la oportunidad, por supuesto, de que leamos ese texto y veamos si emana algo mejor que la Constitución del 80. Si eso es así, bueno, entonces demos la oportunidad, pero esperemos. Yo también creo en eso, confío mucho
en que hay que esperar, y ese sería mi mensaje. Yo no voy a decirle, usted puede hacer lo que quiera, por supuesto, pero el mensaje que yo creo que responsablemente tenemos que dar es esperar y ver qué pasa en este proceso. Y por eso te mandamos toda nuestra buena onda, Flavio. Te agradecemos estar aquí porque justamente es lo que tenemos que hacer, ir informando de los pasos que se van dando con mesura, con tranquilidad, y luego veremos. Bueno, ya ahí cada uno en su conciencia verá que votar, por supuesto. Así que un abrazo para ti, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran, y esperamos tenerte de nuevo justamente para poder conversar sobre cómo se va desarrollando este proceso. Por supuesto, cuando quieran. Y toda la buena energía y la paciencia Mucha del suerte. mundo. Un abrazo. Oye, con eso terminamos el programa del día de hoy. Gracias, Flavio, por estar aquí. Y, por supuesto, les mandamos un saludo a todos quienes nos vieron el día de hoy. Un abrazo. Hasta mañana. Chau. Pasadita a las 10. Que esté muy bien. Chau, chau.